Y el gobierno de Cuba rechazó la inclusión que hizo Estados Unidos de ese país en la lista de tráfico de personas. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano rechazó esa inclusión y considera que no se ajusta a la realidad de lo que ocurre en la isla. Pero esa declaración se da luego de que se confirman encuentros entre funcionarios de ambos países sobre diferentes temas. Se confirmó, por ejemplo, reuniones este 18 y 19 de junio entre representantes de Estados Unidos y Cuba para hablar sobre el posible restablecimiento del servicio directo de correo entre los dos países. Cuba participó en las conversaciones, pero destacó que mientras exista el embargo económico no podría garantizarse un servicio de correo. Por otra parte, también se confirmó que habrá nuevamente conversaciones sobre el tema inmigratorio entre ambos países. ¿Se está hablando de haya un avance en la relación? ¿Se está viendo algo distinto? Vamos a hablar sobre eso con Juan Carlos Hidalgo, es investigador del Instituto Cato. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Cuando uno empieza a leer, si es que se pone a leer estos hechos, podría decir algo está pasando entre Estados Unidos y Cuba. Josefina Vidal, la encargada de Norteamérica del Ministerio de Relaciones Exteriores, estuvo en Washington, se reunió con funcionarios del Departamento de Estado, se dan estas reuniones sobre el servicio de correo, se vuelve a hablar sobre inmigración. ¿Estamos viendo un desarrollo en la relación hacia algo distinto? Parece que se está avanzando en áreas muy limitadas, áreas muy específicas y a paso de tortuga. Claramente hay serios problemas entre ambos países, el hecho de que no hay relaciones diplomáticas para empezar, hay obstáculos enormes a la normalización de relaciones. Uno de ellos es el hecho de que existe este embargo comercial que Estados Unidos tiene sobre la isla desde hace 50 años, la prohibición de viajar de los estadounidenses a Cuba, que no la aplica ningún otro país en la faz de la tierra. Está el tema del contratista estadounidense Alan Gross, que está detenido en Cuba. En fin, hay muchísimos temas grandes por resolver antes de que podamos empezar a hablar de una relación en vías de normalización. Sin embargo, es un poco alentador ver que los gobiernos están hablando, por lo menos en temas tan específicos como es el tema del correo y el tema migratorio. En el caso de Alan Gross, hace poco un juez federal desestimó una demanda de Gross y su esposa contra el gobierno y dijo que no tenía precedentes, que no tenía sustento jurídico esa demanda. Pero por otro lado, Alan Gross y su esposa llegaron a un acuerdo económico con la empresa que lo contrató y lo envió a Cuba. Él allá es detenido, procesado y condenado por distribuir equipos de comunicación sin permiso. El gobierno cubano lo considera un espía, pero Estados Unidos dice no es un espía, no tenemos por qué negociar. Ese arreglo económico de Alan Gross con la empresa a la que demandó, ¿es señal de algo? No, lo dudo. Hay que esperar a ver si hay algún tipo de negociación que no estemos enterados entre los dos gobiernos al respecto de una posible liberalización de Alan Gross o un posible intercambio por también los presos que tiene Estados Unidos cubanos por el tema de espionaje. Como mencioné yo anteriormente en un programa aquí, eso es un tema muy delicado, puesto que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos es muy recelosa de permitir este tipo de intercambios de gente que ha sido capturada en Estados Unidos en labores de espionaje. Sin embargo, creo yo que ese es en este momento el nudo gordiano entre la relación entre los dos países. Yo sería un poquito más optimista sobre los alcances de estas discusiones en temas migratorios, en temas postales, si no existiera ese gran elefante en el cuarto que es el arresto de Alan Gross. Hasta el tanto no hay una liberación de Alan Gross, va a serle muy difícil a la administración Obama, aun cuando la administración Obama lo desee, poder mover hacia adelante la normalización de las relaciones con Cuba, puesto que existiría enorme resistencia en el Congreso, especialmente de figuras muy poderosas como lo es Bob Menéndez, el senador que es presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Y hay quienes consideran que no sería conveniente para la Casa Blanca avanzar en el tema de Cuba en este momento, teniendo en cuenta el papel protagónico que juega, por ejemplo, el senador Marco Rubio, republicano por la Florida, en el tema de reforma inmigratoria, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Bob Menéndez, y que por ahora podrían darse estas conversaciones, pero que no irían las cosas mucho más allá. Lamentablemente así es la política. Uno esperaría que temas como la reforma migratoria no tuvieran que verse sujetas a los vaivenes o a los cambios de humor de un senador en particular, en este caso Marco Rubio, el mismo Bob Menéndez, pero sin embargo, esto es Washington y así es como funciona la política. Puede ser que la Casa Blanca en verdad esté muy teniendo en cuenta este papel protagónico que está teniendo Marco Rubio, que es un papel que también le sirve a él personalmente. Aquí él no se está exponiendo políticamente por impulsar una reforma migratoria. Si en verdad él tiene aspiraciones presidenciales para el 2016, tiene que jugar un papel protagónico, pero aún así
es una balanza que tiene que hacer la Casa Blanca y lamentablemente vemos que la normalización de relaciones con Cuba no está dentro de las prioridades de la administración. El Departamento de Estado no quiso sacar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Corea del Norte no está en esa lista. Libia en su momento fue sacado cuando Gaddafi era presidente todavía de ese país. Pero vemos que Cuba permanece ahí, algo tan sencillo como eso, y aún así la administración no ha podido avanzar. Y una cosa que se puede confirmar fácilmente: América Latina, el tema de Cuba no está, lo decías, en la agenda no solo de la Casa Blanca, sino del Congreso. Vemos que la prioridad en este momento es Siria, la prioridad es Medio Oriente, no es avanzar en un tema como el de Cuba. Sí, y es un tema en el que Estados Unidos tiene mucho que ganar, no solo por los beneficios, que yo creo que más bien el bloqueo, el embargo comercial y la prohibición para viajar a Cuba han sido contraproducentes en precisamente avanzar la causa de la libertad en Cuba, sino también que han servido como un punto de fricción en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. No hay cumbre latinoamericana que no tenga en primer lugar el tema del embargo cubano, e incluso en conferencias hemisféricas. En la próxima conferencia de las Américas, de la Cumbre de las Américas, incluso está en riesgo en caso de que el tema de Cuba sea todavía más prominente dentro de la agenda, y esto molesta a Estados Unidos. En su momento, Richard Lugar, el ex senador republicano, que era presidente del Comité de Relaciones Exteriores, dijo que eliminar el embargo con Cuba era un punto fundamental en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, y ojalá que ese mensaje llegase a las autoridades en la Casa Blanca. Y Lugar, cuando estaba en el Senado, era uno de los pocos integrantes del Senado que seguía el tema de América Latina, porque hay 100 senadores, pero son muy pocos los que en realidad están pendientes de lo que pasa en América Latina. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Hidalgo es investigador del Instituto Cato en Washington.